Operación Noche sin Sombras. En la vastedad de México, un país de contrastes agudos, donde la belleza de sus paisajes se entremezcla con las profundas heridas de la violencia y el tráfico humano, surge una historia que trasciende el mero relato de horror para convertirse en un testimonio de coraje, esperanza y lucha implacable contra las sombras de la maldad humana. Esta es mi historia, la de un soldado en la línea del frente de una guerra no declarada contra los traficantes de seres humanos, donde cada operación puede ser la última y cada rescate un rayo de luz en la oscuridad. Mi nombre es Alexander Martes, tengo 33 años y soy capitán de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Nací en una pequeña ciudad al norte de México, en una familia donde el valor y el servicio eran más que principios, eran nuestro legado. Desde joven sentí la llamada del deber, inspirado por las historias de mi abuelo, un veterano de múltiples batallas que siempre decía que la verdadera valentía se mide en la capacidad de defender a aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. Siguiendo este llamado, mi vida se ha convertido en un viaje constante hacia los lugares más oscuros de la humanidad para traer algo de luz. Graduado de la Academia Militar con honores, decidí especializarme en operaciones de rescate y contrainsurgencia, entendiendo que el campo de batalla de nuestra era trasciende las confrontaciones armadas tradicionales. He liderado misiones en las selvas de Chiapas, en las calles laberínticas de ciudades fronterizas y en los desiertos implacables que cortan nuestro país, enfrentándome no solo a los criminales, sino a los fantasmas internos que cada soldado lleva después de la guerra. Era una noche sin luna, el tipo de oscuridad que parece devorar la luz cuando recibimos la orden. Una unidad de inteligencia había localizado un campamento en un campo remoto, cerca de la frontera con Guatemala, utilizado por una red de tráfico humano para la explotación sexual. Las víctimas, según los informes, eran principalmente mujeres y niños de comunidades vulnerables, engañados, secuestrados y arrancados de sus vidas. Con cada palabra del informe, mi corazón se endurecía y mi determinación se afilaba. Este era el tipo de maldad que no podía dejar pasar. Mi equipo, una mezcla de veteranos curtidos y jóvenes soldados hambrientos de justicia, entendía la magnitud de lo que se avecinaba. No solo enfrentaríamos a criminales despiadados, sino que también cargaríamos con la esperanza y el dolor de incontables familias desesperadas por un rayo de esperanza. Preparamos nuestro equipo en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos, en sus rituales. No eran solo armas y equipo táctico lo que cargábamos, era el peso de las expectativas, el deber hacia aquellos que habíamos jurado proteger. La operación estaba planeada al detalle, pero en el terreno sabíamos que todo podía cambiar en un segundo. Nos entramos en la oscuridad envolvente de la noche, deslizándonos sigilosamente como sombras entre los árboles, con cada paso meticulosamente calculado para evitar cualquier sonido que pudiera delatar nuestra presencia. El ambiente estaba cargado de una tensión casi tangible, una mezcla de adrenalina y un profundo sentido del deber que impregnaba el aire frío. La oscuridad se cernía sobre nosotros, densa y opresiva, un manto que ocultaba tanto peligros como esperanzas. Con cada metro que nos acercábamos al campamento, la sensación de estar siendo observados crecía exponencialmente. Era como si la noche misma tuviera ojos, espiando cada uno de nuestros movimientos con una curiosidad maliciosa. Era evidente que no estábamos solos en este juego del gato y el ratón. La conciencia de que cada sombra podía ocultar una mirada, ya fuera de una víctima anhelante de salvación o de un enemigo dispuesto a defender su macabro negocio a cualquier costo, nos mantenía en un estado de alerta constante. No solo enfrentábamos los desafíos físicos de nuestra misión,
sino también la batalla psicológica contra el miedo y la incertidumbre. El conocimiento de que cada arbusto, cada árbol, podía esconder el rostro de alguien cuya vida había sido rota por la tragedia, o el de alguien que no dudaría en sumergirnos en una eterna oscuridad, nos obligaba a avanzar con una mezcla de cautela y resolución inquebrantable. A medida que la distancia entre nosotros y el objetivo se reducía, el silencio de la noche se hacía aún más pronunciado, roto ocasionalmente por el crujir de una rama bajo nuestros pies o el distante llamado de un animal nocturno. Esta era la hora en que el mundo parecía contener la respiración, esperando el desenlace de nuestro empeño. La noche, con sus 1000 ojos ocultos en la oscuridad, nos observaba, juzgaba y desafiaba a seguir adelante, a enfrentarnos a lo desconocido y a revelar los secretos que se escondían en su corazón. Con cada paso nos adentrábamos más en el dominio de aquellos que operaban desde las sombras, conscientes de que, en cualquier momento, podríamos pasar de cazadores a presas en este oscuro juego de supervivencia. La aproximación fue eterna, cada metro ganado un triunfo contra el miedo y la incertidumbre. Finalmente, las primeras estructuras del campamento emergieron de la oscuridad, escondidas entre la vegetación como si la tierra misma quisiera ocultar sus pecados. Era un laberinto de tiendas y contenedores, con centinelas esporádicamente dispuestos, sus ojos inyectados en la oscuridad, buscando sombras entre las sombras. Contábamos con el factor sorpresa como nuestra principal ventaja, un as en la manga que planeábamos jugar con precisión quirúrgica. Sin embargo, esta ventaja venía acompañada de una maldición igualmente potente, el oscuro velo del desconocimiento sobre lo que nos esperaba más allá de las sombras. No teníamos certeza alguna sobre los horrores o desafíos que nos aguardaban dentro del campamento. La tensión de este desconocido era palpable, cargando el aire con una anticipación eléctrica. En un abrir y cerrar de ojos, el silencio de la noche fue brutalmente interrumpido por el estruendo sordo y caótico de la confrontación. En ese momento, cada recoveco oscuro, cada esquina sin iluminar, se transformó en un potencial escondite para una vida que clamaría por ser salvada, o en su defecto, un peligro mortífero agazapado, esperando su oportunidad para atacar. Avanzamos con la meticulosidad y precisión de un relojero, conscientes de que el más mínimo desliz no solo podría significar la pérdida de vidas humanas, sino el desgarro de almas inocentes. Los enfrentamientos que siguieron fueron breves pero intensos, cada uno un huracán de caos meticulosamente orquestado, donde la distinción entre ser un héroe o convertirse en un mártir era tan precaria y frágil como el filo de un cuchillo recién afilado. Sin embargo, en el epicentro de esta violencia, en medio del torbellino de caos y destrucción, emergían instantes de profunda humanidad que brillaban con una luz implacable. Eran momentos efímeros pero poderosos, en los cuales las miradas cargadas de agradecimiento, que trascendían la necesidad de palabras, hablaban volúmenes de la esperanza y el anhelo de libertad. Manos temblorosas, emergiendo desde lo más profundo de la oscuridad, se estiraban hacia nosotros buscando desesperadamente un contacto, una salvación, un gesto que les confirmara que la pesadilla había terminado. En esos instantes el tiempo parecía detenerse, y a pesar del caos que nos rodeaba, la conexión humana se erigía como un faro de luz, un recordatorio poderoso de por qué estábamos allí y lo que verdaderamente estaba en juego. La operación llegó a su fin con el alba, el sol emergiendo como un testigo silencioso de la noche pasada. El campamento, una vez un lugar de sufrimiento y desesperación, ahora estaba vacío, sus prisioneros en camino hacia la seguridad y la esperanza de una vida recuperada. Nosotros, los soldados que habíamos roto las cadenas de la noche, nos reunimos en silencio mirando hacia el horizonte. No había triunfo en nuestros corazones, solo la tranquilidad de la deber cumplido,
y la pesada comprensión de que nuestra lucha continuaba. Por cada sombra que disipamos, sabíamos que había cientos más esperando en la oscuridad. Pero en ese momento, mientras el sol bañaba el mundo en su luz, no éramos solo soldados. Éramos guardianes de la esperanza, guerreros contra la noche sin fin, y mientras me alejaba, sabía que esta batalla era solo una de muchas, pero cada victoria, cada vida salvada, era un faro de luz en la oscuridad, un recordatorio de que, incluso en los lugares más oscuros, la humanidad podía brillar con una luz inquebrantable.